La niebla se arrastraba entre los pinos como dedos espectrales cuando Elena pisó por primera vez en 17 años el pueblo de San Martín del Monte. El taxi la había dejado en la entrada, negándose a avanzar más allá del viejo puente de piedra. «No entro ahí después del anochecer», había dicho el conductor con los ojos muy abiertos, casi suplicantes. «Y usted tampoco debería, señorita». Pero Elena no tenía opción. La carta de su tía Magdalena había sido clara. «Ven antes de la luna llena. Es sobre tu padre, sobre lo que realmente le pasó». Durante casi 2 décadas, Elena había vivido con la versión oficial: un accidente de caza, un animal salvaje, el cuerpo nunca recuperado. Pero las pesadillas que la atormentaban desde niña le susurraban otra verdad, una verdad que olía a sangre y a pelo húmedo. Las calles empedradas resonaban bajo sus pasos. Las ventanas de las casas estaban cerradas a cal y canto, a pesar de ser apenas las 7 de la tarde. Cortinas gruesas bloqueaban cualquier atisbo de luz interior. En los marcos de las puertas, Elena notó algo extraño: pequeños ramilletes de acónito seco y plata pulida colgando como amuletos. Su abuela hacía lo mismo, pero nunca le había explicado por qué. La casa de su tía se alzaba al final del pueblo, una estructura de piedra gris que parecía vigilar el bosque cercano. Magdalena la esperaba en el umbral, más envejecida de lo que Elena recordaba. Sus ojos, antes vivaces y cálidos, ahora parecían llevar el peso de secretos insoportables. «Llegas tarde», dijo su tía sin preámbulos. «La luna llena es en 3 noches». «¿Qué tiene que ver la luna con mi padre?», preguntó Elena, aunque algo primordial en su interior ya conocía la respuesta. Magdalena la condujo al interior. La casa olía a hierbas secas y a algo más antiguo, más oscuro. En la sala, un fuego crepitaba en la chimenea a pesar del calor del verano. Sobre la repisa, Elena vio fotografías que no recordaba. Su padre, joven y sonriente junto a otros hombres del pueblo. Todos lucían robustos, saludables. En una esquina de cada foto, alguien había dibujado pequeñas cruces rojas. «Todos muertos», susurró Magdalena siguiendo su mirada. «Todos excepto uno». Se sentaron frente al fuego, y la tía comenzó a hablar. Su voz era un río oscuro que arrastraba verdades enterradas. Hace 30 años, un grupo de cazadores del pueblo se había adentrado demasiado en el bosque prohibido. Esa zona donde los árboles crecían retorcidos y ningún pájaro cantaba. Buscaban al lobo gigante que había estado matando ganado, pero encontraron algo mucho peor. En un claro, relataba Magdalena con los ojos perdidos en las llamas, hallaron las ruinas de una antigua capilla. Los símbolos en las paredes no eran cristianos, eran más viejos, mucho más viejos, y en el centro, encadenado a un altar de piedra, había un hombre, o lo que quedaba de uno. Los cazadores, creyendo ayudar, rompieron las cadenas. Fue un error que costaría vidas durante décadas. El hombre, o la criatura que habitaba en él, estaba encadenado por una razón. Era el último de una estirpe maldita, condenado a transformarse con cada luna llena en una bestia que solo conocía el hambre y la sed de sangre. Las cadenas lo habían mantenido contenido durante siglos, pasadas de generación en generación por una orden secreta de guardianes. Pero los guardianes habían muerto, y el conocimiento se había perdido con ellos. La criatura los atacó esa misma noche. Tu padre y los demás lograron huir, pero no sin heridas. Mordiscos profundos, arañazos que ardían como fuego. Al principio pensaron que sanarían, que había sido solo un loco rabioso. Hasta la siguiente luna llena. Uno por uno, continuó Magdalena, y su voz temblaba ahora. Comenzaron a transformarse. La maldición se propagaba como una enfermedad, transmitida por la saliva y la sangre. El pueblo lo supo pronto. Algunos querían matar a los infectados inmediatamente. Otros, los que tenían familias afectadas, buscaban desesperadamente una cura. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mi padre era un hombre lobo, sí. Las palabras cayeron como piedras. Pero tu padre era fuerte. Luchó contra la maldición más que nadie.
Durante 3 años se encadenaba en el sótano cada luna llena. Yo lo ayudaba junto con tu madre. Te mantenían lejos, te enviaban con los abuelos esos días. Pero la maldición se hacía más fuerte con cada ciclo. Entonces, ¿qué pasó hace 17 años? Magdalena se levantó y caminó hacia una cómoda antigua. Sacó una caja de metal y la colocó sobre la mesa. Dentro había un diario de cuero gastado, manchado de lo que parecía sangre seca. Tu padre descubrió algo. En sus investigaciones desesperadas, encontró referencias a la orden de guardianes en antiguos documentos de la iglesia. Había una forma de romper la maldición, pero requería un sacrificio terrible. Magdalena abrió el diario en una página marcada. La letra de su padre, que Elena reconoció de las pocas cartas de infancia que conservaba, llenaba las páginas con una caligrafía cada vez más frenética. Tenía que matar a la fuente original de la maldición, el primer infectado, el hombre que liberaron del altar, y tenía que hacerlo en su forma humana, antes de que la luna llena lo transformara. ¿Lo logró? No lo sé. Entró en el bosque y nunca regresó. Pero las transformaciones en el pueblo cesaron. Durante 17 años, hemos vivido en paz. Hasta ahora. El fuego crepitó con fuerza como si algo hubiera caído en él. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Hasta ahora, repitió. Magdalena cerró los ojos. Hace 2 semanas el ganado comenzó a aparecer muerto otra vez, desgarrado de la misma forma, y 3 noches atrás encontraron a Juan Méndez en el bosque, o lo que quedaba de él. Elena recordó el nombre. Juan había sido amigo de su padre, uno de los cazadores en la foto. Pero creí que habías dicho que todos estaban muertos. Todos excepto uno, repitió Magdalena. Hay un superviviente de aquel grupo, Elena, y vive como ermitaño en una cabaña al borde del bosque. Se llama Tomás Ferrer. Después de la desaparición de tu padre, juró que la maldición había terminado. Pero si lo que tememos es cierto... Un aullido atravesó la noche, largo y gutural, proveniente del bosque. No era el aullido de un lobo común. Era más profundo, más consciente, cargado de una agonía casi humana. Elena sintió que cada vello de su cuerpo se erizaba. Magdalena corrió a cerrar las contraventanas de madera, asegurando cada cerrojo. ¿Por qué me llamaste?, preguntó Elena, aunque parte de ella ya lo sabía. Su tía la miró con ojos llenos de lágrimas y terror, porque la maldición pasa por la sangre, Elena. Y tú eres la hija de tu padre. Si la bestia ha regresado, tú podrías ser la única capaz de sentirla, de rastrearla. Hay algo en ti, algo que heredaste. Elena miró sus manos temblorosas. Durante años había tenido sueños extraños, sentidos agudizados, una inquietud inexplicable durante las lunas llenas. Había atribuido todo a trauma, a psicología, pero ahora con ese aullido aún resonando en sus oídos, comprendió que siempre había sido algo más. ¿Qué necesitas que haga? Encontrar a Tomás, descubrir qué sabe y... Magdalena vaciló. Ver si tu padre realmente murió en aquel bosque o si algo mucho peor sobrevivió. Afuera, otro aullido rasgó la noche, esta vez más cerca, y Elena, para su horror, sintió algo dentro de ella responder. Un despertar primitivo, un reconocimiento ancestral que hacía que su sangre cantara con anticipación y miedo. La luna creciente brillaba entre las nubes, y Elena supo que las respuestas que buscaba esperaban en las sombras del bosque. Pero también supo que cada paso hacia la verdad la acercaba a una transformación que podría no tener regreso. El legado de su padre la esperaba, y con él, una maldición que había dormido durante 17 años. Ahora, con la luna llena a solo 3 noches de distancia, el tiempo se agotaba, y Elena tendría que decidir. ¿Era la cazadora o la presa? Elena apenas durmió esa noche. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los pinos la hacía incorporarse en la cama, con el corazón martilleando contra sus costillas. Cuando el alba finalmente tiñó el cielo de gris,
Se vistió con determinación y anunció que iría a buscar a Tomás Ferrer. Magdalena intentó disuadirla, pero la mirada de Elena no admitía discusión. Algunas verdades debían enfrentarse de día, antes de que la oscuridad las volviera invencibles. El sendero hacia la cabaña de Tomás serpenteaba por el límite del bosque prohibido. Elena notó que los árboles allí eran diferentes, retorcidos, con la corteza oscura y agrietada como si estuvieran enfermos. Ningún animal se movía entre las ramas. El silencio era absoluto, antinatural. Llevaba en su mochila el diario de su padre y un revólver antiguo que Magdalena le había dado, cargado con balas de plata que la familia guardaba desde generaciones. Por si acaso, había dicho su tía, aunque ambas sabían que la plata podría no ser suficiente. Encontró la cabaña después de 2 horas de caminata. Era una estructura precaria, construida con troncos sin tratar y un techo de láminas oxidadas. Pero lo que llamó su atención fueron las marcas talladas en cada superficie, símbolos de protección, círculos entrelazados, palabras en latín que Elena apenas podía descifrar. Tomás Ferrer no solo vivía aquí, se había construido una prisión. ¿Vienes a matarme o a buscar respuestas? La voz brotó desde las sombras del porche. Tomás emergió lentamente. Era un hombre de unos 60 años, pero parecía mucho mayor, demacrado, con el pelo completamente blanco y ojos amarillentos que reflejaban años de tortura interna. Llevaba cadenas envueltas alrededor de su torso desnudo, candados que colgaban como medallas macabras. Respuestas, dijo Elena manteniendo su mano cerca del revólver. Sobre mi padre, sobre lo que realmente pasó. Tomás rió, un sonido quebrado y doloroso. Tu padre era un héroe y un maldito, como todos nosotros. Hizo un gesto invitándola a entrar. Pero si quieres la verdad completa, tendrás que soportar verme como realmente soy. El interior de la cabaña era espartano, un catre, una estufa, estantes llenos de libros antiguos y frascos con hierbas. Pero lo que dominaba el espacio era una jaula de hierro en el centro, lo suficientemente grande para contener a un hombre, o a una bestia. Las barras estaban manchadas con sangre y saliva seca. El suelo a su alrededor estaba marcado con arañazos profundos. Tomás sirvió café amargo y comenzó a hablar. Su relato confirmó lo que Magdalena había contado, pero añadió detalles terribles. El hombre que liberaron del altar no era humano desde hacía siglos. Era el resultado de un ritual pagano que fusionaba el alma de un asesino con el espíritu de un lobo alfa ancestral. La transformación no era solo física, era una completa aniquilación de la humanidad. Cuando la luna llena llega, explicó Tomás tocando sus cadenas, no recuerdas quién eres. Solo existe el hambre, el deseo de cazar, de matar. Y cada vez que te transformas, recuperar tu humanidad se vuelve más difícil. Mi padre encontró una forma de detenerlo, dijo Elena mostrándole el diario. Tomás asintió sombríamente. Sí, tu padre era el más fuerte de nosotros, el que mejor resistía. Pasó años investigando, buscando en textos olvidados. Descubrió que la maldición tenía una fuente, el primer infectado. Si moría de forma específica, bajo ciertas condiciones rituales, la cadena se rompería. Pero había un problema. ¿Cuál? El ritual requería que un hombre lobo matara al alfa original mientras ambos estuvieran en forma humana. Pero el alfa nunca volvía a ser humano completamente. Solo durante un eclipse lunar, por apenas unos minutos, recuperaba su forma original. Tu padre calculó que habría uno hace 17 años. Fue su única oportunidad. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Tomás se levantó y caminó hacia una caja de madera en la esquina. La abrió con manos temblorosas y sacó algo envuelto en tela oscura. Cuando lo desenvolvió, Elena vio un cuchillo de plata con la hoja rota a la mitad. Estaba cubierta de una sustancia negra y viscosa que olía a muerte y podredumbre. Encontré esto hace 3 días, dijo Tomás, enterrado en el mismo claro donde liberamos al alfa. Junto a esto, sacó otra cosa. Un mechón de cabello oscuro atado con un cordón de cuero.
Elena lo reconoció inmediatamente. Era el mismo cordón que su padre siempre llevaba en su muñeca. Tu padre enfrentó al Alfa durante el eclipse. Lucharon, pero no sé quién ganó, Elena, porque ninguno de los dos salió de ese bosque. ¿Entonces quién está matando ahora?, preguntó Elena, aunque el terror en sus entrañas ya susurraba la respuesta. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. Esa es la pregunta que me atormenta. Si tu padre mató al Alfa pero murió en el proceso, la maldición debería haber terminado para todos. Pero si el Alfa sobrevivió y mató a tu padre, entonces todo este tiempo hemos estado viviendo con tiempo prestado. Y peor aún, si lo que temo es cierto. Se detuvo, respirando con dificultad. Existe una tercera posibilidad. Que tu padre ganara pero quedara herido de muerte. Que absorbiera el poder del Alfa al matarlo. Y que algo nuevo naciera en ese claro. Un hombre lobo que conserva su humanidad pero con el poder ancestral del primero. Un híbrido. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que mi padre está vivo? Estoy diciendo que algo con los recuerdos de tu padre podría estar caminando por ese bosque. Algo atrapado entre dos mundos, incapaz de morir completamente como humano o de rendirse completamente a la bestia. Un sonido afuera los interrumpió. Pasos, pesados, arrastrándose entre la maleza. Tomás se puso rígido, sus pupilas dilatándose. «Viene», susurró. «Puede oler tu sangre, la sangre de la hija del Alfa». Elena sacó el revólver, pero Tomás negó con la cabeza. «No servirá. Es demasiado poderoso. Tienes que correr hacia el claro. Es el único lugar donde puedes enfrentarlo. Donde todo comenzó y donde debe terminar». ¿Enfrentarlo? ¿Cómo? Tomás le entregó el cuchillo roto. Si es tu padre, algo de humanidad debe quedar. Tu presencia, tu voz, podrían traerlo de vuelta, aunque sea por un momento. Y en ese momento, debes decidir, salvarlo o liberarlo. La puerta de la cabaña explotó en astillas. Lo que entró no era completamente lobo ni completamente humano. Era una abominación de 3 metros, con pelaje negro como la noche y ojos que brillaban con inteligencia maldita. Pero cuando esos ojos se fijaron en Elena, algo parpadeó en ellos. Reconocimiento, dolor, amor. «¿Papá?», susurró Elena, y la criatura vaciló. Tomás aprovechó ese momento para arrojar un frasco que estalló en llamas plateadas, creando una barrera temporal. «Corre, tienes hasta la medianoche. Cuando la luna esté en su punto más alto, será la transformación completa y no habrá vuelta atrás». Elena corrió hacia el bosque, mientras detrás de ella escuchaba los aullidos de su padre, mezclados con rugidos de rabia. Corrió entre árboles que parecían agarrarla, sobre tierra que olía a sangre antigua, y mientras corría, sintió algo despertar en ella. Sus sentidos agudizándose, sus músculos fortaleciéndose, sus caninos alargándose ligeramente. La maldición fluía en sus venas, activada por el miedo y la proximidad de su padre. Llegó al claro justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Las ruinas de la capilla se alzaban como dientes rotos contra el cielo carmesí. En el centro, el altar de piedra aún mostraba las marcas de cadenas antiguas, y grabadas en la piedra, vio palabras en un idioma que no debería entender pero que su sangre maldita traducía. Solo la sangre del inocente puede romper lo que la sangre del culpable creó. Escuchó pasos acercándose, pesados, inevitables. Su padre emergió entre los árboles, más humano ahora bajo la luz mortecina del crepúsculo. Su rostro era reconocible aunque deformado por años de transformaciones. Tenía lágrimas en los ojos. «Elena». Su voz era un gruñido que luchaba por formar palabras. «No, debiste venir. Papá, podemos encontrar una forma. Podemos...». «No hay forma. He luchado. 17 años. Cada luna. Más débil. Esta noche... me perderé. Para siempre». Se acercó tambaleándose, cayendo de rodillas frente a ella. «Tiene mi sangre, mi maldición, pero también mi fuerza. Puedes terminar esto».
Elena comprendió con horror cristalino. El ritual, la sangre del inocente, no se refería a matar a otro. Se refería a sacrificarse a sí misma antes de que la maldición la consumiera completamente. No, dijo, retrocediendo. Tiene que haber otra forma. Su padre tomó el cuchillo roto de sus manos con una ternura devastadora. Ya elegí mi destino. Hace 17 años. Ahora, tú debes elegir el tuyo. Vivir como monstruo o morir como humana. La luna comenzó a elevarse, enorme y blanca. Elena sintió la transformación tirando de ella, sus huesos crujiendo, su mente fragmentándose, y en ese momento de claridad dolorosa, entendió que su padre le estaba ofreciendo un regalo, la elección que él nunca tuvo. Tomó el cuchillo, miró a su padre a los ojos, y mientras la luna los bañaba en su luz implacable, Elena hizo su elección. El bosque guardó el secreto de lo que sucedió esa noche, pero cuando el amanecer llegó, los aullidos cesaron para siempre, y en el pueblo, las cadenas y el acónito fueron retirados de las puertas. La maldición había terminado, pero el precio pagado permanecería en el altar de piedra, grabado en sangre y lágrimas, como advertencia para futuras generaciones sobre el costo de liberar lo que debe permanecer encadenado.